¿Es justo que Dios endurezca el corazón de alguien y luego lo castigue por eso mismo? La historia del faraón en el libro de Éxodo plantea una de las preguntas más incómodas de toda la narrativa bíblica. ¿Estamos ante un acto de justicia divina o ante una forma de manipulación? Porque el texto parece decir dos cosas al mismo tiempo. Primero, que el faraón endureció su propio corazón y luego que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿quién tiene la responsabilidad real? En este video vamos a analizar este tema desde una perspectiva bíblica, exegética, histórica y teológica para poder entender qué está ocurriendo realmente en el texto. Coloquemos primeramente los datos sobre la mesa, como decimos en el canal. Miren, en el libro del Éxodo, antes de que comiencen las plagas, el Creador le dice a Moisés que él endurecerá el corazón del faraón. Sin embargo, cuando nosotros avanzamos en la narrativa bíblica, encontramos algo interesante. En varias ocasiones el texto dice que el faraón endureció su propio corazón. Entonces, solo después, en fases más avanzadas del relato, se afirma que Dios endurece el corazón del faraón. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Dios interviene desde el inicio o el faraón forma primero una decisión que luego es confirmada por Dios? Bueno, aquí es donde entra el análisis exegético. En el texto hebreo se utilizan diferentes verbos para endurecer. Algunos implican hacer fuerte, otros hacer pesado, otros hacer obstinado. Esto no describe una manipulación inmediata, sino un proceso progresivo. El faraón no es presentado como una víctima pasiva, sino como un gobernante que ya está en una postura de resistencia. De hecho, en el contexto histórico, el faraón no era simplemente un rey, era considerado una figura divina. Entonces, su negativa a obedecer no era solamente política, era teológica. Estaba defendiendo su propio estatus como Dios frente al Dios de Israel. Entonces, cuando el texto dice que endurece su corazón, está describiendo una decisión consciente, repetida y sostenida. Ahora bien, ¿qué significa que Dios endurece el corazón del faraón? Aquí es donde muchos interpretan el texto como si Dios estuviera forzando a Faraón a actuar en contra de su voluntad. Pero el lenguaje bíblico sugiere algo mucho más profundo. Dios no está creando maldad en el corazón del faraón, sino está confirmando una dirección que el faraón ya había elegido. Es decir, Dios entrega al faraón a su propia obstinación. Este patrón no es exclusivo del Éxodo. Por ejemplo, en la revelación neotestamentaria, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 describe cómo el Creador entrega a las personas a sus propios deseos. Y lo hace cuando estos insisten en rechazar la verdad. Y en la carta de los Romanos capítulo 9, Pablo retoma directamente el caso de Faraón y habla sobre la soberanía de Dios. Pero aquí surge otra tensión. ¿Dónde queda entonces el libre albedrío? Bueno, pues la Biblia no presenta una respuesta simplista. Por un lado, el faraón toma decisiones reales, conscientes y repetidas. Y por otro lado afirma la soberanía de Dios, quien utiliza incluso la resistencia del faraón para cumplir un propósito mayor. Y ese propósito también es declarado en el texto, que el nombre de Dios sea conocido en toda la tierra. Entonces, la pregunta cambia. Ya no es solo Dios endureció el corazón del faraón, sino cómo interactúa la voluntad humana y la soberanía divina. Bueno, la respuesta bíblica no elimina una para afirmar la otra. Mantienen ambas en tensión. El faraón actúa libremente según su carácter y Dios actúa en su soberanía, incorpora esas decisiones dentro de su plan. Aquí no hay manipulación en el sentido de obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad.
Hay un juicio en el sentido de confirmar a una persona en la dirección que esta persona ha elegido. O sea, dicho de otra manera, Dios no convirtió a un hombre bueno en un hombre malo. Trató con un hombre que ya había decidido voluntariamente resistirse. Este tema nos deja una enseñanza profunda y también un poquito incómoda. Las decisiones repetidas no solo forman hábitos, forman carácter. Y el carácter, con el tiempo, puede volverse tan rígido que ya no responda ni siquiera a las evidencias más claras. La historia del faraón no es solamente sobre un rey antiguo, es una advertencia sobre la condición humana, porque la pregunta final no es qué hizo el faraón, sino qué hacemos nosotros cuando confrontamos la verdad. ¿La escuchamos o la resistimos hasta endurecer nuestro corazón? Si este contenido te aporta valor, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que quiera profundizar en estos temas. Un servidor, Miguel Cabrera, y esto es Razona y Entiende. Shalom, shalom, y será hasta otra próxima entrega. Shalom.